Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics, mi nombre es Warner y como todos los programas me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí conmigo. Pues he visto que hay un boom, vamos a llamarle así, por las historias de X-Men y esto debido a dos cosas. El día de hoy que estoy grabando el lunes 22 de abril del 2024 acaba de salir el tráiler de Wolverine y Deadpool, la película que se estrenará en julio. Y también porque Disney Plus tiene pues no es un remake, es una continuación de la serie de los X-Men que muchos disfrutamos cuando éramos más jóvenes, muy jóvenes diría yo, en la televisión, la serie de los X-Men. A la nueva le titularon X-Men 97. Y la verdad es que me da mucho gusto porque los X-Men, al igual que los Cuatro Fantásticos, han sido dos franquicias sumamente afectadas por un tema de quién tiene los derechos y quién no. Así que, como ya lo habrás notado, el día de hoy vamos a hablar de X-Men, pero concretamente vamos a hablar de Cyclops. Si este contenido te llama la atención, te invito a que te des una vuelta en mi otro canal. En mi otro podcast, Hablemos de Series, donde voy a platicar un poco sobre la historia de la serie original de los X-Men que pudimos disfrutar en los 90s. Y posteriormente, una vez que acabe la muy buena hasta este momento serie de X-Men 97, haremos un review y comentarios en el mismo canal de Hablemos de Series. Mi nombre es Warner y esto es Hablemos de Cómics. Comenzamos. Como les comentaba casi al final de ese largo opening, X-Men y Cuatro Fantásticos son dos franquicias que se estuvieron pidiendo mucho en el universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, al no contar con los derechos de estos personajes, pues unos le pertenecían a los X-Men, concretamente a la 20th Century Fox, y en los Cuatro Fantásticos, no recuerdo si es Universal o Paramount. Se tomaron muchas decisiones a nivel de cómics que pues nos afectaron bastante. Se dice, no existe, debería existir un documento que avalara esto, que cuando empezó el boom de los superhéroes en el cine, se buscó por todos los medios traer de vuelta a estos dos equipos, a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men, al igual que Spider-Man, que Spider-Man es como el personaje ancla, el emblema de la compañía. Sin embargo, Paramount es dueña de, Paramount Sony era dueña de, sigue siendo, teniendo los derechos de Spider-Man, Universal, si mal no recuerdo, eran los Cuatro Fantásticos, y 20th Century Fox, si mal no recuerdo, y también los de X-Men. Y pues no se logró ningún acuerdo, ya que pues esto representaba muchísima lana. Entonces el MCU decidió ir con los personajes de los Avengers, y sobre todo pues, personajes que en realidad en solo pues nunca habían tenido éxito en los cómics. Y entonces pues a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos les empezaron a dar crank en prácticamente todas las historias. De hecho, si ustedes revisan un poco, a partir del año 2014 más o menos, Después del 2015, 2016 más o menos, que acaba el run de Avengers de Jonathan Hickman, un run bastante bueno. Jonathan Hickman tuvo a su cargo también una parte de la serie de los Cuatro Fantásticos, y técnicamente el evento de Secret Wars conjunta tanto el evento de Jonathan Hickman en los Cuatro Fantásticos como el de Avengers y New Avengers, que llevó a la par del 2012 al 2014-2015. Después del 2015, prácticamente el 2016, los Cuatro Fantásticos empezaron a desaparecer, inclusive de los promocionales que se sacaban para anunciar las próximas etapas dentro del universo Marvel, lo mismo que a los X-Men. ¿Por qué? Pues porque al no tener derechos se pensaba en la compañía, no sabemos exactamente quién, que por qué demonios le iban a hacer publicidad gratis, ¿no? a estos personajes que ni siquiera tenían los derechos para el cine, cuando en realidad una cosa y otra deberían estar separadas, como lo he mencionado en otros programas. Y entonces,
las historias tanto de X-Men como los Cuatro Fantásticos en ese periodo de tiempo. La verdad es que los Cuatro Fantásticos desaparecieron. Los X-Men empezaron a tener historias poco conectadas, cada vez más complejas, y de repente le vuelven a dar, ya que tenían los derechos de X-Men y Cuatro Fantásticos, un nuevo auge. A los Cuatro Fantásticos le dan las historias a Dan Slott, que había tenido un éxito relativo con Amazing Spider-Man y Superior Spider-Man, y digo relativo porque a la mitad de los fanáticos les gustó, a la otra mitad no les gustó. Y a Jonathan Hickman, que es prácticamente un mago, le dieron el cómic de los X-Men. Y entonces pues empezamos a ver historias bien interesantes, donde el personaje principal era Cyclops y Magneto. Este grupo de X-Men que siempre se han caracterizado por tener cambios muy radicales en su personalidad. Pero bueno, ya de eso hablaré en algún otro momento. ¿Sale? Nada más quería poner este pequeño contexto. Hoy con X-Men 97 volvemos a ver ese Cíclope con el cual muchos de nosotros crecimos, independientemente del mundo del cómic, porque también en el mundo del cómic Cíclope tiene una personalidad radicalmente diferente a la que llegamos a ver en las películas de la 20th Century Fox. Entonces, bueno, yo en lo personal esas películas las detestaba un poco porque Cíclope era un papanatas. Cíclope pues, prácticamente en la tercera película acaba muriendo a manos de Jean Grey de una manera muy estúpida. Si les interesa conocer un poco mi opinión sobre la trilogía de los X-Men, la primera y la segunda, les recomiendo que se den una vuelta por Hablemos de China, mi otro podcast, donde platico precisamente de estas películas y hablo de las dos trilogías, si mal no recuerdo. También hablamos de la trilogía de Sam Raimi y hablamos un poco sobre quién es mi Spider-Man favorito. Son unos programas un poco pues, viejitos, tendrán unos 3 años, 4 años, pero al final del día creo que les pueden interesar. En fin, hoy vamos a hablar de Cyclops porque este es uno de los personajes, fíjense lo que estoy diciendo, uno de los personajes de Marvel más interesantes, pero poco abordados. Se tiene un poco la idea cuando yo le pregunto a compañeros, amigos, ¿no? Que no están tan metidos en el rollo de los cómics, tan clavados como yo, pero que en algún momento les gustó. Se les pregunta a ellos y siempre te dicen, no, es que es como el Capitán América. Digo, no mames, ¿cómo ser como el Capitán América, güey? O sea, me gusta el Capitán América y sé que tiene rastros de tetefo, pero pues no, nada que ver, o sea, Cyclops es diferente. Pues es que la verdad, como no es el líder del equipo, porque el líder del equipo es Xavier, y dices, pues es que hasta ciertas historias. Y la realidad es que este es un personaje muy complejo. Voy a tratar de ordenar un poquito su historia porque me parece muy interesante el personaje. De entrada, Scott Summers es huérfano hasta cierto punto porque en un viaje en el que iban sus papás, que hasta donde yo recuerdo eran agentes de la CIA, era gente que se dedicaba a cosas Black Ops, una cosa así. Iban en un avión y estos son atacados por una nave del Imperio Shi'ar, que es uno de los grandes enemigos, ¿no? En estas historias de los Avengers e inclusive de los X-Men. Y entonces la madre, al ver esta situación, decide utilizar el único paracaídas que el avión tenía para salvar a sus 2 hijos, Scott Summers, que es Cyclops posteriormente, y su hermano, que se convertirá en Havoc. Ahorita les recuerdo el nombre de él. Ambos hasta este momento no tienen marcados todavía sus poderes mutantes. ¿Y qué fue lo que pasó después de esto? En el accidente y al caer, Cyclops recibe un trancazo muy duro en la cabeza y se entiende que a partir de ello es que él no tiene un control total sobre sus poderes, de sus rayos. Entonces por eso tiene que utilizar esas gafas de una consistencia de rubí que le van a ayudar a poderlos dirigir un poco más. Y bueno, pues Cyclops es llevado a un ¿cómo se llama? A un asilo, a un orfanato. Y ahí este niño es tomado, vamos a decirlo así, abducido, ¿no? Por Mr. Sinister. Mr. Sinister es uno de estos personajes en el mundo de los X-Men sumamente bizarro.
Es más, se los podré yo decir de alguna manera. Mr. Sinister tiene una dudosa sexualidad que en los cómics se marca muy cañón. Lean bien y van a ver que cuando digo dudosa sexualidad no lo digo en mal tono, simple y sencillamente que, o sea, no sabes si realmente es un hombre, es una mujer, si es un mutante, es un ser humano que experimentó en sí mismo y ya no sabe qué es. O sea, es un mutante sumamente peligroso y es un mutante súper ambiguo, pero es uno de estos personajes bastante relacionados con la historia de Cyclops y obviamente de Jean Grey. Mr. Sinister, hasta donde yo recuerdo, logra experimentar en él y se da cuenta que este cuate necesita poder controlar sus poderes, y él es el que le da sus primeros lentes hechos de pues no puedo decir aleación, un trabajo de rubí, lo cual le permite pues que esos lentes no salgan, bueno, que los rayos no salgan del parámetro de esos lentes y que en algún momento él pueda focalizarlos. Él se da cuenta del potencial que tiene Cyclops como mutante. De hecho, déjenme decirles algo. Mucha gente dice, porque en la clasificación de los niveles de poder que tienen los mutantes, pues hay varias, ¿no? Los alfa, los beta y los omega. Y los mutantes omega, pues entre ellos está Magneto, está Xavier, obviamente está Jean Grey. Y de repente uno dice, oye, pues ahí debería estar también Logan. Y no, Logan, bueno, Wolverine no es un mutante de ese tipo. Wolverine, a pesar de lo maravilloso que nos parece a muchos, Wolverine es uno de estos personajes beta. Ni siquiera es alfa, ¿no? Es un personaje cuya clasificación no llega hasta allá, porque en realidad es muy limitado. Sin embargo, Cyclops no. Los rayos que saca de sus ojos sí, de cierta manera tienen influencia la radiación solar, pero son rayos que a él no le hacen nada y que le ayudan a canalizar la energía del medio ambiente. Hagan de cuenta que él es como una gran genkidama andante que recibe todas estas olas de energía y puede lanzarlos. Si en algo estoy diciendo una tontería, les pido encarecidamente que en la parte de abajo de los comentarios me pongan, ¿sabes qué? Está haciendo estupidez, sus poderes son así. Esto es lo que yo recuerdo, porque insisto, como muchos programas, les platico de lo que me trato de acordar, de lo que he leído. No tengo mis notas aquí al lado, salvo cuando es un dato muy, muy, muy importante, pero procuro que normalmente sea una charla como siempre me gustan, o sea, de lo que me voy acordando, y aquí abajo vamos generando la discusión. Les agradezco muchísimo a los que han puesto comentarios en los diferentes episodios del podcast, a los que ya nos siguen en nuestras redes sociales de X, inclusive también en las páginas de Facebook. Les agradezco muchísimo porque pues siempre dejan un comentario bastante padre. Realmente recibimos pocos comentarios feos y cuando los recibimos pues también hay que contestarlos, ¿no? Si es una mentada de madre, pues va a ser una mentada de madre. En fin. Entonces, los poderes de este personaje son muy fuertes, ya que, fíjense, el adamantium es uno de los metales que en el universo de Marvel es de los más difíciles de manipular. Solamente hay 2 personas, si mal no recuerdo, que han podido manipular este metal, y uno de ellos fue el que le puso el adamantium líquido al esqueleto de Wolverine. Es tan poderosa los rayos que saca Cyclops que prácticamente podrían deshacer a Wolverine y desaparecerlo. Que Wolverine no lo busque porque en algún momento eso podría llegar a pasar, ojo. Entonces, este chavo pues es tomado por Mr. Sinister, experimenta con él, pero el personaje pues es utilizado para diferentes misiones de Mr. Sinister, en donde prácticamente lo vemos con una dudosa reputación. Él al final del día está haciendo lo que le piden porque, bueno, pues está en un asunto muy de necesito ser aceptado, ¿no? Y pertenecer a un grupo. Hasta que conoce a Charles Xavier. Y Charles Xavier lo recluta, y lo que le hace es que le mete ciertos candados y ciertos bloqueos en la mente para que él pueda trabajar y ser el héroe en el que Xavier piensa él se puede convertir. Ahora, cabe mencionar, ¿no? Xavier lo pintan en muchas historias como este personaje que por el bien de los demás, él toma las decisiones difíciles que nadie debería de tomar, y pues esto obviamente está mal. ¿Por qué? Pues porque al final existe el libre albedrío, ¿no? Y ese libre albedrío pues es algo que pues precisamente la figura de Charles Xavier ha luchado a lo largo de su vida. Él ha metido candados a todos, desde Wolverine, desde Cyclops, desde Jean Grey,
a muchos X-Men cuando pasó el tema de infierno, no. Ay, no me acuerdo, antes de la historia, es un retcon antes de la historia de Giant Size X-Men número 1. Una historia impresionante que en algún momento contaremos, narraremos en Billions TV, pero bueno. Y lo convierte en el líder de este equipo que está formando de los X-Men. Técnicamente esta es la primera generación. Y bueno, pues para esto más o menos ubiquemos, ¿no? Para el momento en que los X-Men surgen como un grupo de respuesta mutante, estamos hablando de las primeras historias de Stan Lee y Jack Kirby. Y estamos hablando de que aunque los dibujos de Jack Kirby hacen ver este grupo de superhéroes como adultos, en realidad Angel, Iceman, Beast, Jean Grey y Cyclops no pasan de los 18 años, o sea, son chavitos. O sea, técnicamente a estas alturas del partido, en lo que vamos en el relato de Cyclops, ya ha tenido un trajín de vida bastante trágico. Y técnicamente pónganse a ver, salvo los candados de Xavier, pues es un personaje muy dolido y muy reprimido en muchos aspectos. De hecho, en estas historias de los X-Men de esta primera generación, podemos ver que él está enamorado de Jean Grey, pero pues le cuesta trabajo decírselo, le cuesta trabajo expresarle sus sentimientos, porque pues es un cuate que no está acostumbrado a exteriorizar estos sentimientos. Y bueno, las historias de él van transcurriendo a lo largo de los primeros números de X-Men. Se van enfrentando a Magneto, la sociedad malvada de Magneto, se van enfrentando al Juggernaut y a diferentes entidades, incluyendo a los mismos, los robots estos que a mí no me gustan mucho como villanos, porque como que siento que son muy limitados, pero que bueno, en esta serie de X-Men 97 les agarraron un buen, les dieron un buen giro de tuerca a cómo son los Centinelas. Y bueno, vamos avanzando. Después se vuelve a encontrar con su hermano Havoc, ya que después de que fue adoptado Cyclops, ambos fueron separados. Y las habilidades de Havoc son muy diferentes. Porque él canaliza la energía y la saca a partir de su cuerpo, y eso requiere mucho mayor nivel de control de sus habilidades. De hecho, Havoc era, si mal no recuerdo, era un mutante malo y después se vuelve bueno. Posteriormente formará parte de los X-Men, X-Factor, y en algún momento se convertirá en uno de los líderes en los Uncanny X-Men. Una gran historia de Rick Remender, pero creo yo poco valorada. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Llevamos una parte bastante interesante de la vida de Cyclops. Pero su historia no está separada de su pareja. Y esto es algo que a mucha gente no le gusta, ojo. Mucha gente considera que Cyclops es uno de estos personajes mandilón. A ver, después de lo que te acabo de contar, que es un personaje que ha sufrido bastante, perdió a sus padres, bueno, y entre comillas, porque después en un retcon nos contarán que sus padres no murieron, bueno, su padre no murió. Es un personaje que fue adoptado, que esto, o sea, no tiene nada de malo ser adoptado. Lo que tiene es los trancazos que esa adopción le dio, su encuentro con Mr. Sinister, ser una rata de laboratorio, después ser utilizado para acciones malas. O sea, la verdad es que es un personaje que de puro milagro no fue malo. Y pues al encontrar a una persona con la que hizo clic, pues él, al igual que muchas personas en la vida, pues decidió formar parte de su vida. Cuando por fin estos dos personajes logran estar juntos con Jean Grey, lo que sucede es que aparece un tercero en discordia, un Wolverine, y se da un triángulo amoroso que dices, no manches, ¿qué demonios con esto? Al final, Jean Grey acaba quedándose con el chico bueno, ¿no? Por ahí dicen muchas mujeres que conozco, ¿no? Andas con el chaca, andas con el rebelde sin causa, pero no te acabas quedando con él, te acabas quedando con el chico bueno. Y posteriormente a esto, las historias de X-Men van subiendo de nivel. En estas historias de X-Men se da un momento de una historia que, insisto, como lo mencioné en algún otro breve video,
no, ni en el cine, ni siquiera en la serie de los X-Men de los 90, supieron cómo contar bien esta historia. La historia o la saga del Fénix Oscuro. Esta es una historia que comienza con una ayuda por parte de los X-Men a un grupo de astronautas y en la cual Jean Grey se sacrifica para poder salvar a todos y renace como una entidad llamada el Fénix. Y bueno, esta es una historia de la cual también platicaremos en otro momento porque es una historia muy interesante, pero me gustaría narrarla y posteriormente comentarla. Y tras los hechos de todo esto, se da la primera muerte de Jean Grey. Y cuando digo la primera muerte de Jean Grey, es que es un personaje que le pasa como al profesor Charles Xavier. Ha tenido tantas muertes que ya nadie se lo cree. Sin embargo, Jean Grey había sido clonada en algún momento. Y bueno, este trancazo hace que Cyclops decida retirarse de los X-Men para posteriormente regresar. Y bueno, ahí se da una serie de me voy y regreso bastante feos, ¿no? Cuando Cyclops se retira, decide regresar a este asilo, bueno, a este orfanato donde él vivió, y se encuentra con una vieja amiga. Con esa vieja amiga, pues platica mucho sobre lo que sucedió. Y es cuando decide regresar con los X-Men para después volverse a ir. En esa segunda ida encuentra a una mujer muy similar físicamente a Jean Grey. Se apellida Pryor, Madeline Pryor, si mal no recuerdo. Si no estoy bien, por favor, corríjanme. Y entonces, pues decide iniciar una familia. Se van a vivir lejos. Y con Madeline Pryor, sí es Madeline, tiene un hijo, un tal Nathan Summers. Pero las cosas no se van a dar de una manera adecuada. Ahí viene un crossover con los Avengers, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, que lo único que nos mostrarían es que Jean Grey no estaba muerta, estaba dormida en una cápsula, guardando la energía del Fénix. Y cuando esto sucede, pues Madeline Pryor se molesta porque pues los sentimientos de Cyclops se empiezan a ver divididos. Si están viendo la serie de X-Men 97 entenderán un poco de qué hablo porque creo que lo resume muy bien. Y entonces esta mujer hace un pacto en un evento que se llama Infierno. Hace un pacto para tener una parte de los poderes de el Fénix Oscuro. Y tras esto, el hijo de Cyclops, estoy tratando de recordar bien, el hijo de Cyclops es secuestrado también por Apocalipsis, quien le ve un potencial al niño y lo infecta con el tecnovirus que Apocalipsis tiene. Esa historia del tecnovirus de Apocalipsis o la historia de Apocalipsis también es otro tema que me he estado documentando. No sé si alguno de ustedes lo recuerde, sean tan viejos en este programa como muchos otros, pero en los primeros programas cuando hablaba yo de X-Men yo les decía es que no soy experto en X-Men y digo tampoco soy experto en Avengers ni en nada, ¿no? Yo soy experto en otras cosas, mis grados académicos me dicen que soy experto en otras cosas, pero no en esto. Yo platico lo que me gusta. Y entonces, pues saco ese comentario a colación porque, pues al no ser experto, pues me puedo equivocar, ¿no? Y les decía yo, me he estado documentando mucho sobre la historia de Apocalipsis, varios de estos héroes de X-Men, sobre todo para poder hacer el podcast. Recuerden que Villains TV sigue ahí, voy subiendo cosas de a poco porque es muy complicado con los tiempos laborales, la tienda, todo, el estar subiendo cosas, pero bueno, no es justificación, al final del día estamos subiendo cosas no a la velocidad que me gustaría enviarlas, porque nada más hago yo eso, entonces no tengo quien me eche la mano, pero bueno, digo, tampoco es que me flagele yo como, ay pobrecito, nadie lo ayuda, no, al contrario. Lo hago yo porque no me gusta que alguien más intervenga, porque si no, no queda la idea como yo quería ponerla. En fin, Apocalipsis lo infecta y pues bueno, sus padres deciden enviarlo al futuro, precisamente porque ahí va a poder salvarse, va a poder tener una vida lo más normal posible, ya que están las limitantes de la época para que él pueda sobrevivir. Entonces, o sea, quiero que vayan entendiendo este personaje, porque para mí hay un momento, un punto de quiebre que ya lo comenté en el video de Avengers vs X-Men, donde él se convierte en un villano. Y justamente se va a convertir en un villano tras todas estas cosas que va acumulando.
tras estos eventos, él funda un nuevo equipo, el famoso X Factor, un equipo en el cual pues él tampoco se sentía como muy seguro de sí mismo, porque eran los X-Men originales tratando de retomar esa magia, esa simpatía, pero pues nunca le salió como debía de ser, y pues al final él acaba yéndose de ese equipo. Entonces, creo yo que bueno, aquí ya vamos viendo a este personaje totalmente marcado, totalmente estas cicatrices que son emocionales, pero que van a ir haciendo una personalidad muy diferente a la que estamos acostumbrados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el buen Cyclops? Conforme vamos avanzando, Cyclops se va dando cuenta que la causa de los mutantes pues es una causa más allá de lo que tanto Magneto como el mismo profesor Xavier quieren, y otro de los puntos de quiebre que este personaje tiene es precisamente en el evento de House of M. Para quienes no lo conozcan y quieran saber un poquito más, dense una vuelta en Villains TV, hay un video narrado donde contamos grosso modo a lo que se refiere este evento. Y entonces, pues al verse diezmada la población mutante, a menos de 100 mutantes, pues hay medidas que tomar, y de ahí se van derivando varias cosas, como por ejemplo los mutantes empiezan a habitar la isla de Krakoa. La isla de Krakoa se va a convertir en este lugar de tolerancia para los mutantes, se va a convertir en el lugar donde Cyclops será el líder junto con otros líderes, entre ellos el mismo Magneto, donde veremos personajes llegar como Hope Summers, que es la primer niña nacida después del holocausto mutante y que fue criada, su padre putativo es Cable. Bueno, eso no lo comenté. Mandan al futuro a Nathan Summers, el hijo de Jean Grey y bueno, de Madeline Pryor y Cyclops. Y entonces se convierte en Cable, un personaje importantísimo en las historias de, ¿cómo se llama? De viajes en el tiempo. Y en esta isla de Krakoa, pues se están tratando de sentar las bases de una nación mutante. Y obviamente el papel de este líder que es Cyclops empieza a cambiar, empieza a ser el de no solamente un líder de equipo, sino el de un político y también, ¿por qué no decirlo?, el de un líder militar, porque si ellos quieren sobrevivir, pues tiene que pasar mucho. Cabe mencionar que en este punto, y tras muchas otras historias, Cyclops se casó con Jean Grey. Jean Grey vuelve a morir en los cómics de Grant Morrison, en el arco que él escribe de X-Men, no me acuerdo en este momento cuál es el nombre, New X-Men, si mal no recuerdo que así se llamaba. Y el buen Cyclops, hasta donde yo recuerdo, no me acuerdo si es después de eso o un poquito antes, está en un tratamiento psicológico con su psicóloga, que es Emma Frost. Y tras toda esa terapia que él llevó, ellos y la muerte de Jean Grey, ellos acaban juntos. De hecho, ese es uno de los cambios más abruptos, ¿no?, del personaje, pasar de una telépata superpoderosa a otra telépata. Y de hecho, en muchas de las historias de ellos dos, o en las partes de los cómics donde se alude a ellos teniendo relaciones sexuales y todo, son de contenido explícito, más bien implícito si eres un adulto. Si eres un niño pues no lo vas a entender, pero que es muy 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 loco, ¿no?, esta lectura por debajo. Y bueno, pues ella prácticamente es su apoyo y su soporte en esta Krakoa. Pero justamente ahí es donde se va a dar un break. Hay un evento llamado X-Men Cisma, y es un evento donde, ¿quién lo diría?, Wolverine se va a convertir en este mutante que sí quiere convertir los deseos de Xavier en lo que realmente Xavier quería, una sana convivencia entre humanos y mutantes, mientras que Cyclops está en medio. Si bien quiere una convivencia con humanos, no le interesa que sea sana. Tampoco está en el extremo de Magneto, él simple y sencillamente quiere lo mejor para su población, y lo mejor es que ellos estén aislados del mundo y que en las interacciones que haya sean iguales. En este evento, Cyclops y Wolverine se enfrentan uno a uno, haciendo lo impensable, dividiendo a los X-Men.
Unos se van con Wolverine y ahí aparece el cómic de Wolverine and the X-Men, escrito magistralmente por Jason Aaron. Una historia donde podemos ver a Logan convirtiéndose en un profesor y en un mentor, y además aparece en ese momento, creo que en todos los cómics de Avengers, X-Men, en aquel, pero es muy interesante ver este cambio en el personaje. Y por otro lado, sí, vemos a los mutantes en la isla de Krakoa, tratando de enseñarle a Hope Summers que ella es la Mesías. Posterior a ello, se da el evento de Avengers vs. X-Men, que si no lo conocen, chequen el episodio del podcast donde hablo de este. Y la Fuerza Fénix se divide en Namor, Emma Frost, ¿cómo se llama? El personaje ruso, se me fue ahorita el nombre. ¿Quién más? Cíclope. Y no me acuerdo qué otro personaje, pero estaba dividida en 5. Y pues Cyclops se da cuenta que la Fuerza Fénix tiene una conexión con los mutantes muy fuerte y decide utilizarla para cambiar al mundo, volviéndolo en un gran villano. Al término de este evento, aparece otro evento que es el epílogo, ¿sí?, de lo que fue el Avengers vs. X-Men, donde podemos ver a Scott Summers metido en la cárcel y tratando por todos los medios de convertirse en un mártir para la causa. Me encantó porque en esa época empezaron a salir estas playeras a la venta en diferentes lugares que decían Cyclops was right. Y de hecho, tras el encuentro de Cyclops con la Fuerza Fénix, lo que le pasó fue que sus poderes se salieron de control, así que el visor que utilizaba pues ya no le iba a servir. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, Cyclops logra escapar, lo tenía planeado, logra escapar de esta prisión junto con Magneto, Magic, y deciden crear una nueva fuerza, una fuerza rebelde de mutantes, y tratar de conjuntar a la mayor cantidad de mutantes que están naciendo en el mundo tras el evento de Avengers vs. X-Men y convertirlos en parte de sus acólitos. Tras este evento, el traje de Cyclops cambia y prácticamente todo el traje tiene canalizadores para enviar los rayos que salen de sus ojos, puesto que son rayos que ya salen sin mucho control. Y bueno, de ahí en adelante, pues Cyclops se va a topar con la horma de su zapato cuando Bestia viaja al pasado y va a traer al Scott Summers, idealista de la época de Charles Xavier. Al día de hoy, esta historia yo no la he leído de una manera a profundidad, la leí a vuelo de pájaro. Jonathan Hickman se le encargó la misión de convertir a los X-Men en una historia mejor contada, una historia que no tuviera tantas aristas y una historia en la cual pudiéramos enamorarnos nuevamente de los X-Men que habían estado guardados por un rato. Y entonces Jonathan Hickman hace un buen trabajo. No me acuerdo, estaba dividido en 2 cómics. La primera parte donde nos muestra nuevamente a un Xavier y a varios mutantes tratando de crear una nueva sociedad de mutantes que les permite ser reconocidas por el mundo, donde Cyclops va a tener un papel ahora más secundario, ¿no? Ya no dentro de los principales. Pero bueno, creo yo que es un personaje que vale mucho la pena entenderlo, conocerlo y que lo veamos como, pues veía yo el tráiler, les decía yo al inicio de esto, de Deadpool y Wolverine, donde le decían, tú eres el X-Men. Mira, sí, entiendo que la mayoría de las personas les gusta mucho este rollo de Wolverine por el tema de las películas, la actuación de Hugh Jackman, lo mismo que con Iron Man, lo he comentado. Pero si somos honestos, la neta es que Cyclops, técnicamente ese güey sí es el X-Men. Hay que leer un poquito más para poder entender este comentario, ¿vale? Les recomiendo mucho adentrarse un poco en la historia de este personaje porque la verdad es bastante interesante. Lo mismo que Jean Grey, todos ellos por sí mismos tienen sus propios adeptos. Sin embargo, la empresa ha entendido que no todos pueden llevar un cómic por sí mismo. A lo mejor Wolverine puede, pero Cyclops no, Jean Grey no. Digamos que no hay escritores que entiendan la esencia de estos personajes, que son muy, muy, muy interesantes. Espero este programa les haya gustado, espero les ayude a
enamorarse un poco más del buen Cyclops. Y si les gustó, recuerden, suscríbanse aquí en Spotify o donde sea que nos estén escuchando. Activen la campanita, suscríbanse si están en YouTube o en la plataforma que nos escuchen. Créanme que nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más gente que le gustan los cómics. Mi nombre es Warner y recuerden visitarnos en www.vilianscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics, donde tenemos las historias que estás buscando. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Hablemos de Cómics. Entonces, un gusto. Nos vemos. Chao.